a la meditación de la palabra del Señor en el libro del profeta Ageo. En el capítulo 2, este libro que solo tiene 2 capítulos, pues en el capítulo 2, en el versículo 10 hasta desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Dice así pues la palabra del Señor: Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Tenían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, pues nos encontramos con una exhortación a soportar la disciplina de Dios, la disciplina paternal del Señor. Esa exhortación nos la hace el apóstol por medio de una comparación, la comparación con la disciplina que recibimos de nuestros padres terrenales. Nos dice en el versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres según la carne, que nos castigábamos y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Entonces vemos que la comparación es con la disciplina que se recibe de los padres. Es algo que ha ocurrido pues toda la vida. Hoy en día pues es algo que cada vez está menos presente, ¿verdad? Ya sin hablar del castigo, de la corrección física. Cuando estamos en la Asamblea General en Escocia, pues las nuevas leyes que están implantando allí es que no se puede tocar, allí quiero decir en Escocia y en Gales, aunque no en Inglaterra, ahí no se ha aprobado. Que cualquier cosa que el más mínimo toque, ¿no?, de atención, ¿no?, equivale pues a que te puedan quitar el hijo por maltrato, ¿no? Entonces, siempre toda la vida se ha reconocido pues, que hay un lugar también para, si es una cosa moderada, correctiva, etcétera, etcétera, pues de que los padres también tienen esa potestad, ¿no?, para, digamos, lidiar y para corregir a los hijos. Entonces, eso ha sido así toda la vida, pero la educación y la disciplina, o la disciplina de los padres es mucho más allá que el castigo, incluso el castigo físico. Que muchas veces en la escritura, en el libro de los Proverbios, se nos habla de la vara, pero es un concepto mucho mayor. Es también una educación que nos da. Es, digamos, una formación que el Señor nos hace corrigiéndonos. No solamente entonces el simple castigo o el dar, ¿no?, aunque eso puede estar incluido. Es mucho mayor. Entonces los padres lo hacen, ¿no?, pues dice por poco tiempo, por unos días, lo hace pues de cada uno conforme a la sabiduría que
tiene o no tiene, ¿no? Siempre, pues los padres lo querrán hacer lo mejor posible y que sea lo mejor para los hijos, pero los padres, como seres humanos que somos, nos podemos equivocar. Sin embargo, la disciplina del Señor es perfecta. Y su educación, su corrección, es hecha siempre con una sabiduría admirable. La sabiduría de Dios, al enviar esta disciplina, es también siempre eficaz en su pueblo, en sus elegidos. Así pues vemos en este pasaje de Ageo una muestra también de esta sabiduría admirable en la disciplina de Dios. Primero, pues sí, en esta disciplina, en este castigo. El segundo, en la prueba al pueblo, y por último, en la promesa del premio. Las tres cosas están presentes aquí en estos versículos leídos, del 15 al 19. La disciplina primeramente. Cuando leemos a meditar en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas. El llamamiento es entonces a meditar. Es también lo que habíamos visto, ¿no? En el capítulo 1, versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos, ¿no? Meditad bien. Pues aquí igual, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Y hace entonces pues referencia al tiempo en el que también pues había sido el pueblo pues puesto en aprieto, ¿no? Antes que sucediesen esas cosas, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Entonces, bueno, ¿no? Si miramos el Antiguo Testamento, conocemos un poco la historia de este periodo. Primeramente, el templo fue reconstruido por Esdras, ¿no? En el año 538, pero eso fue interrumpido. Los enemigos del pueblo intervinieron para sabotearlo, y entonces se quedó esto interrumpido, y fue entonces lo que propició la profecía de Ageo que vimos el primer día, ¿no? Entonces él se levanta para movilizar otra vez el pueblo y que concluyera aquella obra que había comenzado. ¿Cuándo fue eso? Pues lo dijimos, es en el año 520, pasado 18 años. En esos 18 años, pues el pueblo se había habituado a esa situación, ¿no? Que la casa de Dios esté desierta, que se haya comenzado la obra y que no se haya concluido, ¿no? Pero la gente vivía en casas de maderas artesonadas, ¿no? Y buscaba pues entonces el bien, la comodidad, la prosperidad para su casa, pero no para la iglesia y para el nombre de Dios. Bien, pues entonces, ¿qué ocurría? Lo que habíamos visto el primer día, meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Vemos el Señor había puesto en estrecho al pueblo. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Antes que eso ocurriera, dice, antes que se pusiera el cimiento, no estaba entonces aquí refiriéndose al cimiento que fue puesto con Esdras, sino a la reconstrucción del templo en el 520. Pues entonces está diciendo esto mismo. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían en la garra a sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Y bueno, pues esto es lo que nos encontramos una y otra vez en la Biblia. La bendición es del Señor y no añade pues ningún trabajo, ninguna pena con ella. La bendición del Señor es la que enriquece. Salmo 127, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, en vano están construyendo los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que levantéis por la mañana, nos dice el salmista. Y que vayáis tarde de dormir, y que comáis pan de dolores.
Porque si el Señor no está en esa obra, no va a prosperar. Si hay algún fruto, será de subsistencia. No va a ser entonces la prosperidad, no va a ser el avance, no va a ser el triunfo. Y esto es lo que el Señor ya había dicho, ¿verdad? En la ley. La obediencia trae bendición. La desobediencia, ¿qué es lo que trae? Pues trae como mínimo falta de bendición, sino la maldición. El Señor pues progresivamente va hablando hacia el pueblo. En Levítico, en el capítulo 26, dice: si no os volviereis, añadiré otra vez 7 veces más a vuestras disciplinas, a vuestros castigos. Y si no lo hacéis, añadiré otra vez 7 veces más. Entonces vemos cuando las cosas comienzan a ir no del todo bien, hemos de preguntarnos: ¿no será porque no estoy siendo fiel al Señor? ¿No será que no estoy sirviéndolo, no estoy buscándolo, no estoy buscando la gloria del Señor? Esto sobre todo en la iglesia. Hemos de mirar nuestros caminos, ¿no? Eventualmente para mirar de allí de donde hemos caído y hemos dejado el primer amor. Pero vemos, esto es lo que nos habla de la sabiduría del Señor, ¿verdad? En la disciplina. Porque el Señor de esa manera hace que no prospere un camino de maldad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero cuyo fin es camino de muerte. Lo dice el proverbio. Entonces, si estamos en ese inicio, ese camino, y todo nos va a ir bien, pues vamos a decir: oye, el Señor me está aquí prosperando. He tomado el camino correcto porque ves, lo he tomado y todo me va bien. Y entonces eso nos confirma en esa maldad y nos endurece. Y el camino, al final, es un camino de muerte. Por lo cual, si esto nos ocurre, pues pensemos que puede ser también para corregirnos, y que eso es una gracia. Es una gracia del Señor, para que no tomemos un camino que vaya a acabar mal. O incluso, si es simplemente que nuestro corazón está frío para con el Señor, que nuestro corazón ya ha perdido ese primer amor, que como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, es fiel al Señor y prueba a los falsos apóstoles y creen que no lo son, y se ha esforzado, pero ha perdido su primer amor. Ya no está de la misma manera como cuando conoció al Señor y tuvo esos momentos de ese enamoramiento con el Señor. Entonces vemos, la disciplina del Señor es sabia y es buena, pero hemos de ser atentos, estar atentos a ella. Atentos, esa es nuestra parte, a ver nuestra vida, a ver nuestra alma, a ver cómo el Señor está guiándolo todo. Y bien, pues el Señor hizo bien las cosas. Y esa disciplina que envió, por medio también de la predicación de Ageo, tuvo como resultado que el pueblo se pusiera manos a la obra. Vemos, dice: meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes. Es el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, es decir, que se retomó otra vez, ¿verdad?, ese trabajo. Pues bueno, creo que es bueno que miremos esto juntamente también con Esdras. Esdras, que en el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Leemos ahí: profetizaron Ageo, nuestro Ageo que leemos, y Zacarías, también del mismo periodo, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel,
hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas Dios que los ayudaban. Y bien, pues esta obra continuó y llega entonces hasta el capítulo 6 del siglo XV. Esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Fue acabado en el 6º año del reinado del rey Darío. Y si podemos aquí a Ageo, dice pues que fue, capítulo 1, versículo 1, en el 2º año del rey Darío, cuando él comenzó a profetizar. Comenzó a profetizar en el 2º año de Darío. Comenzó la obra de reedificación. Vemos aquí, después de movilizar al pueblo, etcétera, etcétera, en el 9º mes del mismo año, y la casa fue acabada en el 6º año del rey Darío. Entonces esto hace que comenzó a predicar Ageo en el año 520, se comenzaba a reedificar la casa en el año 520, el 9º mes del año 520 equivale a diciembre nuestro, se comenzó a reedificar la casa del templo en diciembre del año 520 y se concluyó en el año 6º, es decir, 4 años después. En el año nuestro sería el año 516. ¿Verdad? Entonces esta es la secuencia de acontecimientos, ¿verdad? Al principio fue el mes 6º que comienza a predicar Ageo, ¿no? En el año 6º es entonces aproximadamente el mes de agosto. Zacarías, vemos, viene después. Está en la misma página, en el libro de Zacarías, en el 8º mes del año 2 de Darío. Es decir, en el mes de octubre. Y después, por último, vemos la reedificación una vez más en diciembre. Agosto aproximadamente, octubre aproximadamente, diciembre aproximadamente. ¿No? Bueno, pues vemos que el corazón del pueblo había sido movido. El Señor había despertado el corazón de la gente. ¿Y cuándo fueron las cosechas? En septiembre, en octubre, ¿verdad? Durante el verano. Y no se nos dice que fue llegar, escuchar, decir que sí, lo vamos a hacer, e inmediatamente viene la abundancia de las cosechas. ¿No? No dice que eso ocurrió inmediatamente después. Todavía el pueblo tenía que conocer esa escasez. E incluso tomó esa decisión en la escasez. Y es entonces cuando viene y dice, a partir de ahora os voy a bendecir en diciembre. Y ahora en adelante. Pero vemos que el Señor de esta manera también prueba para ver pues nuestras actitudes, prueba para ver nuestras intenciones, prueba para ver si hacemos las cosas en un espíritu, digamos, mercantilista, ¿no? Yo hago esto para que tú me pagues inmediatamente y si no, pues me levanto y me voy, ¿no? Dios hace las cosas
con sabiduría y prueba, pues, nuestra obediencia, nuestro servicio. Si lo hacemos de corazón o es que buscamos, pues, que se nos pague. Si uno quiere, entonces, establecer esa relación con el Señor de esta manera, eso no admite, digamos, eso no admite demoras, es como el banco, demora, pues intereses, ¿no? Cuando vas a presentar así delante del Señor, yo he obedecido, me tienes que pagar ahora, porque tú me lo has dicho, ¿verdad? Pero eso no es la actitud con la que tenemos que relacionarnos con el Señor. Entonces el Señor vemos tranquilo, y tuvieron que conocer todavía ese periodo, digamos, de, sí, escasez, ¿no? Tomaron esa decisión de servir al Señor en esa escasez, no antes, ¿verdad? No les vino antes esa bendición, pero continuaron también al principio. Y es así también, entonces, en nuestra vida. Y ya no solamente, pues, en cuestiones materiales, aunque también están incluidas, y el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Pero en nuestra vida también, las cosas que nosotros le pedimos, y también espiritualmente, que muchas veces nosotros queremos más y crecer más en gracia, en el conocimiento, en que nuestra fe esté más afirmada, en que podamos crecer en santidad, en que podamos ser más sabios, en que podamos, pues, se vea más la nueva criatura en nosotros, más servicio al Señor, iglesia o en nuestra vida, en nuestro trabajo, en fin, que estemos más cerca del Señor y estemos más llenos del Señor y de su gracia. Y muchas veces, pues, estamos queriendo esto y pidiendo esto, y esto no viene. Entonces, vemos la actitud correcta, que es la de la espera, la de perseverar, la de no desistir ni desanimarse tampoco, porque de esta manera el Señor está probando nuestra alma y probando nuestro corazón, probando de qué manera nosotros nos relacionamos con Él. Pero vemos aquí, por otra parte, la sabiduría de Dios está también en el premio prometido. En el premio prometido. Vemos el siglo XIX. No está aún la simiente del granero, no ha sido eso sembrado todavía. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. No. Bueno, pues dice, desde este día os bendeciré. Ya la siguiente cosecha vais a ver bendición hasta sobreabundar. Desde este día en adelante viene la palabra del Señor, y es para certificarles que ese periodo de disciplina ya ha pasado, que ese periodo de prueba ya ha pasado. El Señor utilizó la disciplina para corregir ese camino que habían tomado, ese periodo de prueba para purificar sus actitudes interiores en cuanto a volverse a Dios. Pero ahora el Señor les está prometiendo que le va a venir esa bendición. Estamos, pues, ¿verdad? Hablando, pues creo que fue la primera vez acerca de esta restauración del pueblo, del templo, que es la iglesia. La gloria postrera
será mayor que la primera. Y bien, pues nos cuesta verlo, porque ha pasado el tiempo, ¿no? Y pues de la misma manera que muchos dicen de que la venida del Señor se está retrasando, pues también muchos pueden decir que está perdurando mucho tiempo este estado en el que se encuentra la Iglesia, ¿verdad? Y hablo en sentido general. Bueno, pues al momento querido por el Señor y marcado, dice, se acabó, pues entonces la disciplina y la prueba. Ahora voy a enviar la bendición prometida hasta que suba. Y quiera Dios que estemos ya en este camino en la cual viene la bendición del Señor sobre nosotros, su Iglesia. Una bendición hasta que sobreabunde. Una bendición para restaurar el rostro de su Iglesia, que ha sido pues tan deformado y desfigurado de tantas maneras a lo largo del tiempo. Porque el Señor es sabio y hace todas las cosas con sabiduría. Y el Señor es justo. Y aunque no, sea por nuestros merecimientos, porque estamos considerando ayer, ¿no?, acerca del pecado que mora en nosotros, que eso pues también mancha, etcétera, etcétera, incluso nuestros mejores servicios. No es por merecimientos, ¿verdad? Pero el Señor no es injusto. Están sus promesas. Y si nosotros nos aferramos a sus promesas, aunque sea imperfectamente, y pues estamos intentando, con su gracia, pues seguir adelante, el Señor no es injusto para olvidarlo. El Señor no es injusto. Y esto lo dice una y otra vez la Escritura, pero lo podemos mirar aquí en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en el capítulo 6. En el versículo 9 al 11. Pero de vosotros, oh amados, esperamos cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndonos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. El Señor no es injusto. Eso significa que Él lo ha prometido y Él lo hará. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, porque el Señor no es hombre para que mienta. Él ha prometido y no hará. Y la mano del Señor no se ha cortado para salvar, y Él sigue siendo omnipotente. El que pudo hacer un número infinito de universos en un instante de tiempo solamente, porque es infinitamente poderoso, aunque hizo solamente el nuestro, uno, y en 6 días, puede hacer el cumplimiento de estas promesas de la restauración que estamos hablando. Pero también a un nivel particular, a un nivel personal de cada uno de nosotros. Que esa gracia que buscamos, esa bendición espiritual, esa comunión con Él, ese crecimiento en la gracia, ese crecimiento en el Señor nos lo dé. No dará el
Señor, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo piden. Pues el Señor ciertamente lo hará. Así pues, hermanos, admiremos la sabiduría del Señor en cómo Él trata a su pueblo. Disciplina, prueba y el premio prometido que Él cumplirá. Que Él cumplirá, hermanos. Y el Señor nos da, como sabemos, los sacramentos como un sello de esas promesas. De esa manera certifica sus promesas en nosotros. En cuanto a Cristo, en cuanto a la salvación, ¿verdad? Y tenemos también entonces esta gracia que nos da el Señor de este tiempo apartado, esta santa convocatoria, santa convocación que tenemos, ¿no?, también para el día de mañana. Pues, tengamos presente todas estas cosas, estos pensamientos, también los vistos durante el día de ayer, para que podamos de esta manera venir mañana a su casa, que sea un tiempo también de bendición. Bendita como el Señor.